con esto, señores, que tiene que ver con algo gravísimo que ha ocurrido en nuestro país y que ha dejado a varias personas muertas. Me refiero a las manifestaciones, a las movilizaciones en contra de Dina Boluarte, donde ya se sabe que por lo menos 49 personas murieron por proyectiles de armas que utilizaban tanto militares como policías. A Dina Boluarte, la presidenta de la República, se le consultó sobre el tema, no solamente los medios de comunicación, el diario El Comercio, logró una entrevista con ella y que dijo, yo no tengo comando, pero usted es la jefa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, yo no tengo comando, limpiándose. Bueno, resulta que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no solamente suscribe que claro que tiene comando, obvio, lo manda la Constitución, sino que además ella estaba enterada de todo, que él incluso fue a Palacio de Gobierno cuando ya habían muertos en Ayacucho a decir lo que estaba pasando. Y fíjense ustedes, aquí está su declaración también. Pero les voy a hacer un resumen cronológico para que entiendan perfectamente la gravedad de los hechos y para que además entiendan por qué este documento, esta manifestación del general Gómez de la Torre es tan trascendental en el marco de las investigaciones que esperemos que estén avanzando como tiene que suceder con respecto a estas vidas perdidas. A ver. El 13 de junio, el fiscal Wilber Salazar Sánchez, del área especializada de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, le toma declaración al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al general del Ejército Manuel Gómez de la Torre. El testimonio de este general era importantísimo. El primer ministro Alberto Otárola, en su declaración en Fiscalía el 16 de febrero pasado, antes de que vaya Gómez de la Torre, dijo que los planes operativos correspondían al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En la declaración de Alberto Otárola, que publicó este programa en exclusiva, dice, debo señalar que en la parte operativa no brindé ninguna instrucción porque no corresponde a las funciones del ministro de Defensa. Él había sido ministro de Defensa y aquí fuimos los primeros en alzar la voz a decir, pero ¿cómo lo premian? Por más de que no se haya enterado, por responsabilidad activa, por haber dado una indicación o por omisión, no puede el exministro de Defensa recibir el premio mayor de llegar a la presidencia del Consejo de Ministros. Pero eso es lo que hizo la presidenta de la República, Dina Boluarte. Venga, Otárola, no importan los muertos. Tenga usted el premiarato. Bravo, que vengan las palmas, prensa incluida, en fin. Dice, debo señalar que dichas instrucciones y directrices correspondían ser impartidas por el jefe del Comando Conjunto en apoyo a la Policía Nacional. Responde Otárola. La presidenta Dina Boluarte, el 6 de junio, una semana antes de que brinde sus declaraciones también en el Ministerio Público, Gómez de la Torre, dijo que la presidenta de ninguna manera tomó contacto con las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional para los planes operativos. De ninguna manera, dijo. Debo precisar que las funciones como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional las ejerzo conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Otárola también dijo en su declaración que le envió un WhatsApp a Gómez de la Torre diciéndole que la prioridad es la vida de las personas. ¿Ok? Pero cuando le preguntan a Gómez de la Torre sobre algún mensaje o directiva de Alberto Otárola, no hace ninguna alusión al WhatsApp. ¿Conoce usted o sabe de algunas directivas, disposiciones y o lineamientos que haya emitido Luis Alberto Otárola Peñaranda en su condición de exministro de Defensa y actual presidente del Consejo de Ministros para el control de conflictos sociales en las diferentes regiones del país, tanto a la Policía Nacional de Perú como a las Fuerzas Armadas? Que sí, era el ministro de Defensa, que también es parte del Decreto Supremo 143. Lo dice Gómez de la Torre. Ojo. Y luego, en la pregunta 27, se le pregunta al general si las Fuerzas Armadas emplean fusiles Galil, como el que se emplearon el 15 de diciembre, día en el que murieron 10 personas en Ayacucho por las protestas. Y Gómez de la Torre dice que sí usan ese tipo de armamento, pero dice que también lo emplean los senderistas. Y es verdad. En la pregunta 30 le consultan si acudió a Palacio el 17 de diciembre, 2 días después de la violenta represión en Ayacucho, y él dice que sí, que fue para darle cuenta a la señora presidenta cómo se desenvolvían las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional. Ya se habían registrado muertos en Ayacucho. ¿Se pudo haber evitado la muerte de los de Puno? Claro que sí, pero aquí continuamos con sus declaraciones. Si usted acudió a Palacio de Gobierno, de ser así, ¿qué temas trataron? Dijo, sí, acudí a Palacio como parte del equipo de ministro de Defensa, el quien habla y 2 oficiales de mi Estado Mayor para darle cuenta a la señora presidenta cómo se desenvolvían las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional. Y aquí está en el registro de visitas de Palacio para que no quede ninguna duda, ¿no? Que se consigna una reunión entre el jefe del Comando Conjunto y Gómez de la Torre el 16 de diciembre y no el 17 de ese mes. Están viendo ustedes el documento ya en pantalla completa. Gómez de la Torre aparece en una conferencia de prensa el 17 de diciembre en Palacio junto con los ministros y la presidenta Dina Boluarte. Él dice que la violencia la ocasionaron malos peruanos y habló de acciones terroristas justamente en el minuto 29 de aquel evento. Y en la pregunta 41, cuando se le consulta si informaba al Ministerio de Defensa y a la presidenta de la República, dice que sí, se informaba al ministro de Defensa y por intermedio de la presidencia de la República de las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional. Fíjense, era el ministro de Defensa que tenía que darle evidentemente las indicaciones, la información a la presidenta de la República cuando era titular de esta cartera, Alberto Otárola. No es casualidad que luego
de todos estos eventos le den el premierato, no era una manera de decir, bueno, como ya la fregamos y como ya fuimos cómplices en esta situación, la manera de limpiarnos y protegernos, escudarnos, porque se nos viene una investigación. De todas maneras, están apareciendo las historias médicas, están apareciendo los certificados médicos, están apareciendo los certificados de necropsia. Ya, ok, tiene premierato. Y ahí están, ahí están. ¿Quién gobierna? Dina Boluarte. Dina Boluarte está haciendo las cosas, está accionando de una manera tan torpe que ni siquiera tendría 7 meses en Palacio, por más de que tiene el Congreso comiendo de su mano, o el Congreso comiendo de su mano a el Ejecutivo. Yo a estas alturas sé que están asociados, que se aman con locura y pasión, que están teniendo un break porque ha aparecido el fujimorismo queriendo seducir al Parlamento diciendo, véngase acá, véngase con Keiko, ¿ah? China, 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 China. Pero lo cierto es que todos esos que le decían terrorista, que le decían hay que inhabilitarla a usted por haber hecho esto y aquello, ahora le rinden pleitesía, la hipocresía absoluta, como digo siempre. Y Alberto Tarola es el presidente de facto, el que toma las decisiones. Por eso es que este gobierno ya tiene 7 meses, que no es mucho, obviamente, pero el 2026 dudo que lleguen. Y después vamos a hablar de eso con Richard Arce, que está con nosotros, que habla de una estrategia para vacar a Dina Boluarte, que estaría siendo ya trabajada, maquinada, elucubrada por el fujimorismo, con algunos votos de Renovación Popular Avanza País y de serronismo. ¡Ah, caramba! En fin, siendo usted el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿tiene el deber de informar al ministro de Defensa y por su intermedio a la Presidencia de la República sobre la ejecución de la directiva a nivel estratégico militar aprobado en el mes de diciembre del 2022? Sí, dice Gómez de la Torre. Se informaba al ministro de Defensa y por intermedio de esta a la Presidencia de la República de las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional. ¿De qué manera tomó usted conocimiento del primer fallecido en la región de Ayacucho durante las manifestaciones sociales? Le preguntan en Fiscalía y él dice, a través del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿A quién le preguntan? A Alberto Tarola. Alberto Tarola, aquí está. Y él responde de esta manera al Ministerio Público. Ahí está el documento, señores, con las partes más trascendentes.